En una fría mañana de julio de 2017, Lucas Fernández, empleado de una tradicional tienda de fotografía en el bullicioso barrio de Palermo, en Buenos Aires, cumplía su rutina habitual. El establecimiento, ubicado cerca de la avenida Santa Fe, tenía paredes revestidas de madera envejecida y estanterías repletas de cámaras antiguas y rollos de película. Lucas, un hombre meticuloso de unos 40 años, de aspecto distintivo con sus gafas redondas y barba cuidadosamente recortada, apreciaba la atmósfera nostálgica de la tienda, donde revelaba fotos analógicas desde hacía casi 2 décadas. Pero aquella mañana en particular, mientras examinaba negativos bajo la luz ámbar del laboratorio, su tranquila rutina se vería bruscamente interrumpida al percibir algo extraño en las imágenes recién reveladas. Al acercar la lupa a los negativos, Lucas notó imágenes inquietantes. Una niña con expresión abatida y postura incómoda, ubicada en escenarios que claramente no concordaban con la inocencia infantil. Objetos alarmantes como botellas de bebidas alcohólicas y copas parcialmente vacías componían el escenario de las fotos, intensificando la sensación perturbadora. La inquietud creció en Lucas al constatar que las fotos habían sido entregadas el día anterior por Luis Hernández, un cliente frecuente, conocido en el barrio por sus clases gratuitas de piano para niños de la región. La conciencia pesada y el instinto protector llevaron a Lucas a buscar inmediatamente el teléfono de la comisaría más cercana, decidiendo denunciar de forma anónima aquello que acababa de descubrir. Tras recibir la denuncia anónima, el caso fue inmediatamente derivado a la Unidad Especial de Víctimas de Buenos Aires, que asumió la investigación con cautela y discreción. Al frente de la operación estaba la inspectora principal Marina Solís, reconocida por su aguda capacidad para leer sutilezas en crímenes complejos. Marina, mujer de rasgos serios y penetrantes ojos color miel, ya había lidiado con numerosas investigaciones delicadas, pero sintió un escalofrío peculiar al analizar aquellas imágenes por primera vez. Algo en su interior intuía que aquello era solo la punta de un iceberg siniestro. Con ella estaban otros 2 investigadores, Miguel Rojas y Esteban Santoro, agentes experimentados, acostumbrados a desentrañar secretos que Buenos Aires prefería olvidar. La investigación llevó rápidamente al nombre que acompañaba las fotos sospechosas. Luis Hernández, un hombre refinado, en la cincuentena, profesor de piano muy querido por la comunidad. Luis residía en un elegante departamento en la calle Malavia, decorado con un requinto casi obsesivo, repleto de antigüedades y cuadros clásicos. La proximidad de la residencia a una escuela primaria, una institución pública renombrada en el barrio de Palermo, llamó de inmediato la atención de los detectives. Disimuladamente, decidieron vigilar el departamento durante algunos días para recabar más información antes de confrontarlo, pero, en una tarde lluviosa, durante la discreta vigilancia llevada a cabo por Miguel y Esteban en un auto sin identificar, Luis los percibió, lanzando una mirada penetrante y desafiante hacia el vehículo, obligando a la policía a actuar antes de lo planeado. Con el disfraz comprometido y sintiendo el peso de la urgencia, Marina y su equipo decidieron adelantar la intervención en el departamento de Luis Hernández esa misma tarde. Era un atardecer cargado, con nubes oscuras suspendidas sobre Buenos Aires, reflejando la creciente tensión del equipo mientras subían las escaleras de mármol blanco del elegante edificio. Marina sentía su corazón acelerarse, sabiendo que estaban a punto de confrontar a alguien a quien la comunidad idolatraba, un hombre cuya reputación jamás había sido cuestionada. Al tocar el timbre, oyeron el sonido suave y distante de un piano cesar, abruptamente. Pasos lentos resonaron en el piso lustroso de madera maciza,
hasta que la puerta finalmente se abrió, revelando a Luis Hernández con una expresión sorprendentemente tranquila, vistiendo una camisa inmaculadamente blanca y sosteniendo una copa con vino tinto recién servido. Con una sonrisa cordial que rozaba la arrogancia, Luis invitó a los policías a entrar, aparentando una seguridad absoluta. Pero bastaron unos minutos dentro de la residencia para que Marina y su equipo sintieran un malestar casi físico. En las paredes había innumerables fotografías de niños, todos con expresiones similares de constricción, cuidadosamente enmarcadas y colocadas junto a pinturas clásicas, como si fuesen obras de arte dignas de exposición. Un piano de cola negro, reluciente bajo la cálida iluminación de la sala, contrastaba con objetos infantiles estratégicamente dispuestos por el ambiente. Marina percibió la cruel ironía en el escenario meticulosamente construido por Luis, donde belleza y horror coexistían en una armonía grotesca. Sabiendo que aún faltaba una prueba concreta, Marina necesitaba avanzar con cautela, pero su paciencia se agotaba rápidamente ante la silenciosa provocación del sospechoso. Mientras Marina interrogaba a Luis Hernández, Miguel Rojas aprovechó para observar discretamente el ambiente en busca de cualquier indicio que pudiera justificar una solicitud formal de registro. Sin embargo, fue un detalle inesperado lo que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Una puerta entreabierta, al final del pasillo, reveló rápidamente un rostro juvenil que los observaba con ojos aprensivos. Miguel notó de inmediato que allí había alguien capaz de desvelar los secretos escondidos tras las elegantes paredes de ese departamento. Al acercarse lentamente, identificó a Jonathan, un niño enclenque de intensos cabellos pelirrojos y pecas marcadas en el rostro pálido. Su mirada demostraba una mezcla de miedo y urgencia, como si hubiera esperado durante mucho tiempo la oportunidad de ser rescatado de aquella angustiosa situación. Jonathan fue retirado cuidadosamente del departamento y llevado a un pequeño café al otro lado de la calle, donde Esteban Santoro, con su personalidad acogedora y tranquila, logró hacerlo sentir seguro para hablar. Mientras sostenía nerviosamente un vaso de chocolate caliente con malvaviscos, Jonathan contó que Luis guardaba una colección secreta de fotos y videos perturbadores escondidos en una caja roja, cerrada con llave en el armario del dormitorio principal. Reveló también que otros niños frecuentaban regularmente el departamento, atraídos por la promesa de clases gratuitas de piano, pero que muchos salían perturbados, diferentes a como habían llegado. El relato del niño, lleno de detalles inquietantes y precisos, fue suficiente para que Marina consiguiera rápidamente la aprobación judicial para un registro minucioso en la residencia de Luis Hernández. Horas más tarde, ya bajo la luz artificial de las luminarias policiales instaladas apresuradamente en el departamento, Marina Solís observaba silenciosamente mientras los agentes revolvían el inmueble en busca de la caja roja descrita por Jonathan. La tensión en el ambiente era palpable. Tras casi 40 minutos de búsqueda infructuosa, fue Esteban quien finalmente encontró el objeto escondido detrás de una pared falsa en el fondo del armario. Al abrir lentamente la tapa, con manos cubiertas por guantes, Esteban sintió un nudo formarse de inmediato en la garganta. Dentro de la caja había decenas de cintas y fotografías cuidadosamente catalogadas con fechas y nombres de los niños abusados. Una de ellas llamó particularmente la atención de los investigadores: Evan Gómez, joven pianista prodigio, conocido por su dedicación y talento precoz, frecuentemente visto como la gran promesa musical del barrio. Al día siguiente, bajo un cielo opaco y amenazante, Evan Gómez, un joven alto y delgado de apenas 16 años, fue convocado discretamente por la policía para declarar.
Vestido con una chaqueta oscura que destacaba su palidez y contrastaba con su cabello negro cuidadosamente peinado, Evan mostraba una mezcla de confusión y actitud defensiva. Ante las preguntas iniciales, insistía en que Luis Hernández jamás haría algo para perjudicarlo, llegando a afirmar con firmeza que el profesor era la única persona que creía en su potencial musical. Sin embargo, al ser confrontado directamente por Marina con imágenes extraídas de las cintas encontradas en el departamento de Luis, Evan se quedó inmóvil, su mirada antes firme ahora colmada de una profunda angustia, mientras lágrimas comenzaban a descender silenciosamente por sus mejillas. En segundos, aquella postura defensiva se derrumbó, dando paso al shock de reconocer que era víctima de alguien en quien había depositado absoluta confianza. Conmocionado por la revelación, Evan se derrumbó emocionalmente en la sala de interrogatorios. Sollozaba suavemente, como si el peso de los recuerdos reprimidos hubiera explotado de repente dentro de él. Durante largos minutos, permaneció en silencio mirando el frío suelo, luchando internamente contra una vergüenza abrumadora que se negaba a cederle el control. Finalmente, levantó los ojos, ya enrojecidos hacia Marina, y murmuró, con la voz entrecortada, que aquello sucedía desde que tenía 9 años. Evan confesó que, al principio, no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero que con el tiempo se había acostumbrado a fingir normalidad para soportar las frecuentes sesiones de abuso. Su devoción por el piano se había convertido en una válvula de escape, un intento desesperado por mantener algo de cordura en medio de la pesadilla cotidiana. Con el contundente testimonio de Evan y las pruebas irrefutables reunidas por la policía, Luis Hernández fue inmediatamente arrestado y llevado a juicio. Durante las audiencias, su imagen pública fue destruida al exhibirse en el tribunal las innumerables pruebas de abuso infantil que él mismo había documentado obsesivamente a lo largo de los años. La comunidad de Palermo observó, incrédula e indignada, las revelaciones sobre el hombre que hasta entonces había sido admirado como un ejemplo de virtud y generosidad. Luis, sin embargo, jamás mostró remordimiento ni arrepentimiento durante el proceso. Mantuvo una apariencia fría y arrogante, sosteniendo hasta el final que era víctima de una cruel conspiración contra su reputación, lo que solo reforzaba el horror que los habitantes sentían ante la verdadera cara de quien creían conocer también. Tras semanas de intenso juicio, el tribunal finalmente dictó sentencia. Luis Hernández fue condenado a 115 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley argentina, reflejando el peso de los crímenes cometidos a lo largo de los años. Un suspiro colectivo resonó en la sala atestada del tribunal, mezclando alivio, tristeza e incredulidad. En ese mismo instante, Evan, sentado en la última fila, sintió una mezcla de alivio y dolor al percatarse de que, aunque su abusador estuviera en prisión, las heridas internas tardarían mucho en cicatrizar. Sin embargo, el joven aún guardaba consigo un oscuro secreto, un peso asfixiante que, por más que deseara olvidar, parecía atormentarlo a diario. Él mismo había cruzado una línea peligrosa en un solo momento de fragilidad, reproduciendo exactamente el comportamiento que tanto aborrecía. Aproximadamente un mes después de la condena de Luis, Jonathan regresó a la comisaría, esta vez acompañado por su madre, trayendo una revelación inquietante. Evan Gómez también había abusado de él, durante un momento aparentemente inocente en una clase particular. La denuncia cayó como una bomba sobre Marina y su equipo, quienes habían confiado profundamente en el testimonio y la honestidad de Evan. Al ser confrontado por los policías, Evan no negó.
Al contrario, admitió inmediatamente su culpa con un semblante devastado, los ojos llenos de lágrimas sinceras. A pesar de que sus abogados sugirieron una defensa basada en los traumas sufridos en el pasado, Evan rechazó rotundamente la idea, insistiendo en que debía asumir plena responsabilidad por su acto para romper, de una vez por todas, el macabro ciclo que Luis había iniciado. Tras días marcados por un silencio introspectivo y noches en vela, Evan decidió aceptar las consecuencias, rechazando cualquier privilegio o intento de atenuar su culpa ante la justicia. Durante su juicio, se levantó frente a todos y declaró, con voz temblorosa pero firme, que comprendía perfectamente la gravedad de su error, subrayando que nada justificaría el sufrimiento impuesto a Jonathan. El tribunal, tomando en cuenta el genuino remordimiento demostrado por el joven, condenó a Evan Gómez a 3 años de prisión, resaltando la importancia de su decisión consciente de asumir la responsabilidad y detener el ciclo de abusos que tanto había destrozado vidas inocentes. Ese día, mientras salía del tribunal acompañado por policías, Evan alzó brevemente la mirada hacia el cielo gris de Buenos Aires, comprendiendo que, aunque jamás podría borrar el pasado, su decisión era el primer verdadero paso hacia la redención. Una elección difícil y dolorosa, pero necesaria para impedir que la tragedia siguiera perpetuándose en silencio.